Buenas noches, señores. Hoy día es nuestra última clase de histología y hoy vamos a hablar de la histología del sistema reproductor. Entonces, primero hablaremos del sistema reproductor femenino y luego hablaremos del sistema reproductor masculino. Solamente recordando algunas cosas que ya ustedes lo tienen bastante claro. En el caso del sistema reproductor femenino, los órganos internos, ¿no es cierto? Serían, como vemos en este esquema, la vagina, ¿no? o también llamado el canal del parto, el útero, que es todo esto que ustedes observan acá, ¿no? Y aquí tenemos el exocervix, todo este es el cuerpo del útero, y las trompas de falopio o las trompas uterinas. Si nosotros miramos cada una de estas trompas, estamos observando que hay un ensanchamiento de este tubo, porque es un tubo que se denomina la ampolla, y luego viene el infundíbulo, que es mucho más ancho y además termina en unas especies de proyecciones llamadas fimbrias. Estas se mueven peristálticamente para poder tomar el ovocito que sale durante la ovulación. Aquí está el ovario. Entonces al mismo nivel encontramos los ovarios sostenidos por el ligamento ovárico, ¿no? Y en el caso de la trompa uterina y parte del cuerpo del útero está fijado a la pared del peritoneo a través de este ligamento, que es el ligamento ancho, ¿no? Altamente colagenoso. Entonces ya tenemos una idea de cómo son estos órganos internos. Recordemos que en los externos tenemos la vulva formada por los labios mayores y los labios menores. Los labios mayores tienen toda la constitución histológica de una piel delgada, y en el caso de los labios menores, ¿no es cierto?, la mucosa es mucho más delgada, con un epitelio de menos capas, de menos estrato, pero sigue siendo un epitelio plano poroestratificado, ¿sí? Queratinizado, pero no tan queratinizado como en el caso de la piel, ¿no? Y luego tenemos la entrada, que es el introito vaginal, ¿no? Y sobre el introito vaginal tenemos el clítoris, que es un órgano muy semejante histológicamente al pene, que luego lo estudiaremos, por supuesto. Y otro de los elementos que también son externos y que forman parte del sistema reproductor femenino son las glándulas mamarias, ¿no? Definitivamente el sistema reproductor femenino no solamente es el lugar donde se producen los gametos, ¿no? Que en ese caso sería las gonadas, y en ese caso las gonadas son el ovario o son los ovarios, ¿okay? Sino también es el lugar donde se produce, ¿no es cierto?, el anidamiento del nuevo individuo, ¿no? En este caso el desarrollo del embrión, ¿no es cierto?, y luego del feto, hasta su total crecimiento y diferenciación para que pueda salir al exterior un nuevo individuo de la especie humana. Y más aún, las glándulas mamarias todavía, ¿no?, que si bien es cierto están influenciadas también por las hormonas sexuales, ¿no?, también después del parto, una vez que nace el niño, va a cumplir con la función de alimentarlo. Entonces todos estos órganos forman parte del sistema reproductor femenino. Nosotros vamos a hablar de ellos. Ya haremos hincapié en algunas zonas que son interesantes desde el punto de vista histológico. Y vamos a empezar con el ovario, ¿no? Aquí tenemos el ovario, que está recubierto, envuelto por una túnica albuginea, toda esta capa de tejido conectivo denso, irregular, muy colagenoso, es la túnica albuginea. Pero encima de esta túnica albuginea, cuando veamos los cortes histológicos, vamos a ver una capa de células epiteliales que no son planas, sino más bien son células cúbicas, a los cuales se le ha llamado equivocadamente epitelio germinal. Entonces el ovario también puede dividirse en una corteza, que es el lugar donde se lleva a cabo el crecimiento de los folículos, ¿no?, y una médula, donde vamos a encontrar mayor cantidad de tejido conectivo y la vascularización apropiada de este órgano, ¿no? Entonces vemos aquí en este esquema, porque es un esquema,
Y es interesante porque aquí se puede ver que hay varios folículos que están en pleno crecimiento, ¿no? Este es el folículo primordial, podríamos decir, y las células rojas. El azul es el ovocito con el núcleo y su nucleolo, y las células rojitas que las rodean son las células foliculares. Entonces todo esto es un folículo. Folículo primordial, folículo primario de una sola capa, folículo primario de varias capas. Pero fíjense que aquí ya aparece algo que es interesante, un tejido conectivo que lo separa del resto del estroma del ovario, y en este caso estamos hablando de la teca, ¿no? La teca del folículo, que conforme va creciendo, ¿no es cierto?, la fuerza que hay entre que ejerce un líquido que es el licor folicular entre las células foliculares, que también son células epiteliales, se forma un espacio que es el antro, y en el momento que se forme el antro ya tenemos un folículo secundario. Y fíjense otra vez, ¿no es cierto?, tenemos la teca interna y la teca externa. Se puede notar aquí la diferencia, que se ve mucho mejor cuando estamos ya en el folículo maduro, que es este folículo de Graf o folículo terciario. Este es el folículo secundario, este es el folículo terciario. El antro está totalmente formado, lleno de licor folicular. Nos encontramos con el ovocito rodeado por células foliculares. Las células que dan hacia el antro se llama la corona radiada, ¿no? Las células que dan hacia la parte granulosa, porque esas células son las células de la granulosa, ¿ok?, se llama el cúmulos o óforos, ¿no es cierto? Y aquí vamos a encontrar una membrana, que es la membrana granulosa, que es una membrana basal, que separa el ovocito de la teca. Y aquí vemos la teca interna y la teca externa. La teca interna más celular y la teca externa es mucho más fibrilar. ¿Okay? Entonces este folículo de Graf está listo para poder ovular, o sea, para que pueda este ovocito salir hacia el exterior. Recordemos que la FSH es la hormona producida por la hipófisis y que va a producir el crecimiento del folículo. También recordemos que las niñas nacemos con aproximadamente 250.000 ovocitos, ¿no?, en estadio de interfase, pero ya empezando la meiosis 1. Entonces, y ahí se queda prácticamente paralizada hasta que empiezan las hormonas, en este caso la FSH, a estimular el crecimiento del folículo. ¿Okay? Entonces, aquí se completa, podríamos decir así, la meiosis 1, ¿no? Aquí se completa la meiosis 1, y es cuando el ovocito sale y está en la trompa uterina. Por la presencia de los espermatozoides se completa la meiosis 2. Recuerden ustedes que la meiosis 2 va a dar como origen, ¿no?, a las ovótidas. Entonces el ovocito no se va a transformar en ovótida siempre y cuando no haya la presencia de los espermatozoides. Y al contrario de los gametos masculinos, ¿no es cierto?, un ovocito en este caso solamente dará lugar a un ovocito, ¿no?, en este caso un ovocito secundario más un cuerpo polar. Y luego este ovocito secundario, ¿no es cierto?, este ovocito secundario dará lugar a una ovótida y a un cuerpo polar. Entonces el resultado de la división meiótica en el gameto femenino será un óvulo y 3 cuerpos polares, ¿no? Entonces eso no se produce en el ovario, ¿no?, sino se va a producir en la trompa uterina. Entonces, una vez que se ha producido la ovulación, ¿no es cierto?, por un pico de FSH, las células que acompañan al ovocito van a ser las células de la corona radiada y van a ser las células del cúmulos o óforos, unas cuantas células del cúmulo, pero principalmente las células de la corona radiada. Y el resto de células se van a quedar, las células de la granulosa se van a quedar en el ovario, y estas células son las que se van a transformar en el cuerpo lúteo, siendo las células de las granulares se van a convertir en células luteínicas de la granulosa, y los de la teca, que son estas que están acá, se convertirán en las células tecoluteínicas, ¿no? Una vez que se produce el nuevo inicio de la ovogénesis, porque no ha habido fecundación, entonces este cuerpo lúteo degenera y se convierte en un cuerpo albicans, que es un
tejido hialinizado que queda como una cicatriz dentro del ovario. Entonces eso es lo que se va a producir dentro de este ovario. Pero además estas estructuras que ustedes observan acá, ustedes se preguntarán ¿qué es? En realidad no son vasos sanguíneos, sino son folículos atrésicos. Entonces hay muchos de los folículos que no continúan con su desarrollo y se convierten en células degeneradas y se convierten en lo que se denominan los folículos atrésicos. Entonces eso lo vamos a ir viendo en cada una de las fotos que vayamos viendo a lo largo de la clase. Entonces aquí tenemos un corte de un ovario, miren ustedes, a muy menor aumento. Aquí tenemos justamente la corteza y aquí la médula. Toda esta zona que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, es el ligamento ovárico que está sosteniendo a todo este tejido y en realidad al órgano completo, ¿no? Vamos a encontrar en el estroma del ovario, tejido conectivo denso y regular, con abundante celularidad, muchos fibroblastos. Vamos a encontrar también muchos vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, en todo, tanto en la médula como en la corteza, pero por supuesto hay mucho más en la médula. ¿Okay? Entonces aquí se ve la túnica albuginea, que es la capita más externa, y el epitelio germinal, que es el que está en la superficie, el epitelio que está en la superficie, ¿no? Y aquí se ven estas estructuras que vemos acá con unos espacios muy grandes que son los antros, ¿no es cierto?, son los folículos de Graf. Muy bien, entonces ahora a mayor aumento cada una de las partes del ovario. Aquí estamos en la corteza del ovario. Miren ustedes, todo es la corteza del ovario. ¿Okay? Aquí tenemos el epitelio germinal, aquí la túnica albuginea. Aquí se ve que lo vamos a ver a mucho mayor aumento. Aquí el epitelio germinal que se ve aquí, miren, son células epiteliales cúbicas. Todo esto corresponde al epitelio germinal. Y todo esto que ustedes ven acá lleno de colágeno, porque todo este tejido que vemos acá es colagenoso, es tejido conectivo denso, ¿no? Y los fibroblastos, ¿no?, y fibrocitos que van a formar la túnica albuginea. Miren la celularidad que vamos a encontrar en esta zona. En esta zona, que forma parte también de la corteza, hay algunos folículos. Estos son folículos primordiales. Las células foliculares casi ni se notan porque están rodeando como una pequeña capa alrededor de las células foliculares, ¿no? Entonces, eso son las células foliculares primordiales. Y, por supuesto, el estroma, como dije, muy colagenoso y con abundante fibroblastos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la corteza. Y aquí se puede ver, miren, a mucho mayor aumento un folículo primordial. Vemos el núcleo, el nucleolo, el citoplasma de la célula, ¿no es cierto? Y aquí vemos las células foliculares aplanadas. Entonces, células aplanadas van a formar justamente el folículo primordial. Entonces, cuando este folículo primordial, sus células comienzan a aumentar de tamaño, miren ustedes acá se nota claramente y se nota que las células germinales, acá por ejemplo vemos un ovocito primario unilaminar, es decir, la capa esta de células que estaban aplanadas se hacen cúbicas porque recordemos que las células foliculares son las que van a producir el estrógeno, entonces ya comienzan a producir estrógeno, comienza su citoplasma a llenarse de retículo endoplasmático liso, de mitocondrias, etcétera, y podemos ver el ovocito, ¿no es cierto? Y ahí vemos el núcleo, la cromatina del núcleo, vemos aquí una especie de microvellos que salen del ovocito, que es la zona pelúcida, que se ve mucho mejor aquí en este ovocito, ¿no es cierto?, que es multilaminar. Miren, un folículo multilaminar. Todo esto es la zona pelúcida, que no son más que microvellos que salen de la célula. Aquí tenemos el citoplasma del ovocito, el núcleo y el nucleolo. Y las células foliculares formando varias capas. Como vimos en el esquema, ya en este estadio se puede apreciar el tejido conectivo que está rodeando al folículo y hablamos de la teca. Entonces aquí se nota claramente la teca interna. Todavía no se nota muy bien la teca externa porque se confunde con el estroma que está al lado, pero se puede ver bien la teca interna. Aquí en este estadio ya tenemos un folículo, a ver, aquí se ve el antro, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, cuando se presenta ya esta estructura, este espacio entre las células foliculares, empezamos a tener ya un folículo secundario.
La otra característica es que la teca se diferencia mucho más. Entonces tenemos la teca interna y la teca externa. Como les decía, la teca interna mucho más celular que la teca externa, que es mucho más fibroso. Entonces todo aquí está lleno de líquido folicular o licor folicular. Entonces esto es, ¿no? Estas cavidades llenas de líquidos se denominan también los cuerpos de Kohl-Exner, así se llaman. Esos antros que acabo de mencionarles son los cuerpos de Kohl-Exner. Y ya cuando tenemos el folículo de Graf, ¿no? Miren ustedes acá, tenemos que el antro está totalmente formado, ¿no es cierto? ¿Ok? Podemos observar el ovocito, que aquí no se ve el núcleo, pero se ve el ovocito, se ve muy bien la corona radiada, y podemos ver las células foliculares formando justamente la zona pelúcida, aquí la corona radiada y el cúmulus oophorus, ¿no? Y aquí a mucho mayor aumento todas estas células forman el cúmulus oophorus. Y no nos olvidemos que como todas las células epiteliales, aquí hay una membrana basal. Todo esto es una membrana basal, se quiere decir que esto de aquí es un epitelio de muchas capas, un epitelio cúbico estratificado, ¿no? Eso es lo que forma las células foliculares, y luego la teca interna y la teca externa. Entonces ese es el folículo de Graf o folículo terciario. Entonces esta es la célula que ya prácticamente se terminó la meiosis 1, ¿no es cierto? Y está lista para ser ovulada, pero que en realidad debería ser ovocitada, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver la estructura histológica del cuerpo lúteo, ¿no? En este caso está a menor aumento, miren ustedes, un cuerpo lúteo que se ve muy a menor aumento, hay bastante tejido conectivo, pero si nosotros aumentamos la magnificación de este cuerpo lúteo, podemos observar lo siguiente. Estas células, que eran las células foliculares, se transforman en las células luteínicas de la granulosa. Todas estas van a formar estas células. Miren acá, mucho mayor aumento. Observen el núcleo algo excéntrico, el citoplasma muy clarito. ¿Por qué se ve muy clarito? Porque está lleno de retículo endoplasmático liso. Recordemos que las hormonas las hormonas esteroideas, ¿no es cierto? En este caso, los estrógenos están a base de colesterol y por lo tanto los lípidos se van a sintetizar, esas hormonas lipídicas se van a sintetizar a nivel del retículo endoplasmático liso, y también unas mitocondrias con unas crestas mitocondriales tubulares. Y aquí, ¿se acuerdan que había el estroma? Las tecas. Entonces las tecas también, aquí en este caso, se han introducido dentro del cuerpo lúteo y tenemos las células tecoluteínicas, que aquí se pueden observar, miren, las células tecoluteínicas, que son las células que habían estado formando las tecas del folículo. Entonces, esa es la descripción del cuerpo lúteo. Entonces, una vez que el cuerpo lúteo deja de funcionar porque ya no se necesita más de la progesterona, entonces se convierte en el cuerpo albicans, que es un cuerpo lúteo en involución, ¿no? Entonces todo el tejido conectivo ahí está hialinizado, se llena de colágeno, se torna muy fibroso con escasos fibroblastos entre las sustancias intercelulares. Entonces esa sería la apariencia de un cuerpo albicans, que aquí se ve, miren, todo esto se ve un poquito todavía las células tecoluteínicas que están entre estos cuerpos hialinizados, miren ustedes, ¿no? Y eso va a quedar dentro del ovario como si fuese una cicatriz. Entonces esta es la degeneración, ¿no? Y lo vamos a ver en estadios muy tardíos, ¿ok? Y lo vamos a reconocer por ese aspecto muy fibroso. Entonces el cuerpo albicans. Bien, entonces con esto hemos terminado el ovario. Ahora vamos a ver el útero y vamos a empezar con las trompas uterinas. Entonces, las trompas uterinas, dependiendo a dónde lo cortemos, ¿no es cierto? Está la mucosa, que justamente es la que está aquí cerrando la luz de la trompa uterina, va a tener ciertos cambios. Además, también va a cambiar durante el ciclo ovárico o el ciclo menstrual, ¿no es cierto? ¿Okay? Habrá etapas en que las células, sobre todo las células glandulares que existen en la mucosa del epitelio que tapiza a las proyecciones que parecen a manera
de dedos que están tapando la luz de esta trompa, estén en plena secreción y otras veces están en menos secreción. Inclusive la cantidad de cilios que tienen las células también van a variar. Entonces igual cuando se acerca la etapa de la ovulación, ¿no es cierto?, las células ciliadas van a estar en mayor cantidad que en las otras etapas. Entonces, ¿qué encontramos en el trompo uterina? Encontramos la mucosa, ¿no es cierto? Es una mucosa, como dice acá, ¿no?, que está tiene muchos pliegues longitudinales que están tan exagerados que, sobre todo en el infundíbulo, en la parte esa donde se produce la fecundación, ¿no es cierto? Y en la parte esa ensanchada que hemos visto, y en la ampolla, ahí se ve mucho más las largas, tapando prácticamente la luz, esas proyecciones de la mucosa. Y se forma como un pequeño laberinto. Entonces, después vemos esa mucosa y vemos, aquí no hay submucosa, y vamos a ver el músculo. Ahí está la capa muscular aquí, que no es muy regular, pero podemos ver una capa circular de células musculares lisas, por supuesto, circular interna, y una longitudinal externa que, como dice aquí mismo, está mal definida. O sea, no se nota una uniformidad en la disposición de estas fibras musculares. Ese es trompo uterina. Entonces, miremos a mayor aumento ahora la mucosa. Observen aquí se ve parte de la lámina propia, y este es el epitelio. Epitelio cilíndrico, monos, ¿no?, estratificado con abundantes cilios, y aquí lo podemos ver. Miren ustedes, miren la cantidad de cilios. Y aquí se ve la capa muscular. Esta es la circular interna y esta es la capa longitudinal externa. Estos cortes que ustedes ven acá no son de parafina, son cortes de plástico, por eso, o de resina, que se usa para la microscopía electrónica. De ahí que se pueden cortar tan delgaditos y se puede observar muy bien la celularidad, ¿no? Y la última capa, la serosa, ¿no? Aquí será la parte de la trompa que está hacia la parte libre, ¿no? Tendrá una serosa. Ahora, ¿qué más podemos encontrar en el epitelio cúbico? No solamente vamos a encontrar estas células cilíndricas ciliadas que se ven acá claramente, miren ustedes qué bonita se ve, ¿no? Recordemos nuevamente, es plástico. Se van a ver estas células que ustedes ven acá, que tienen un espacio de un ensanchamiento en la parte apical, como si fuesen las clavijas de una guitarra, ¿no? Y a estas células justamente se le llama células en clavija, por esa forma que presentan. Y estas son cilíndricas también, pero como que entran en un espacio entre dos células cilíndricas muy altas. Y se ven algunas células basales, ¿no es cierto?, que son células que son las células madre, las que se van a dividir y formar estas células tanto glandulares como las células cilíndricas ciliadas. Entonces, esa es la trompa uterina, y aquí lo pueden leer, ¿no? Dice células secretoras no ciliadas, ¿no es cierto?, que también se llaman células les dije que se llamaban células en clavija, pero también se le pueden llamar células PEG. Entonces, a estas células PEG, no sé, su actividad es estimulada por los estrógenos, ¿no? Las células no ciliadas en algunas especies tienen microvellosidades apicales, ¿no? Y en este caso estamos viendo que no se ven microvellosidades, ¿no? Pero en otras especies dice que se pueden ver microvellosidades. Entonces, esa sería la trompa uterina. En cambio, si nosotros miramos el cuerpo del útero, ¿no es cierto?, que ya lo hemos visto varias veces, ¿no?, sobre todo en el esquema anterior, en el primer esquema que les mostré, si nosotros hacemos un corte de la pared del útero, podemos darnos cuenta que podemos encontrar tres capas. El endometrio es la capa más interna que da hacia la luz del útero, ¿no es cierto? Luego tenemos el miometrio, que es la capa muscular, ¿no? Y hacia afuera, ¿no es cierto?, vamos a encontrar nosotros la serosa, ¿no? Entonces, la mayor parte del útero va a tener serosa, pero una parte va a tener adventicia, ¿no? Entonces, hablemos un poco del endometrio, que es la parte interna. Este endometrio, que ustedes saben claramente y se acuerdan que es la que más cambia durante el ciclo menstrual, ¿no es cierto? Es la que en el momento de la menstruación, que es el primer día del ciclo menstrual, va a caer, ¿no es cierto?, casi en su totalidad, casi, porque solamente queda una parte que es justamente la zona basal de este endometrio, ¿okay?, que no es la capa funcional. O sea, la capa funcional es la que
cae y la capa basal es la que queda, porque ahí están las células madre que van a dar origen nuevamente que a este endometrio, gracias al estrógeno, se pueda recuperar. Entonces, este endometrio, ¿no es cierto?, está formado, está tapizado por un epitelio cúbico simple, ¿no es cierto?, ¿ok? Y vamos a encontrar una lámina propia muy gruesa, muy vascularizada, ¿okay?, que es la que justamente que contiene las glándulas endometriales y es la que va a cambiar durante el ciclo. ¿Okay? Entonces, en la fase folicular, este endometrio, las glándulas que va a presentar son rectas. Entonces, recordemos que las glándulas endometriales son clasificadas de acuerdo a la forma del adenómero como glándulas unitubulares, tubulares simples, es decir, tiene un adenómero en forma de túbulo y tiene solo un conducto excretor, solo uno que sale hasta la superficie del endometrio. Por eso se llama simple, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, en la fase folicular podemos encontrar que las células de las glándulas se están dividiendo, por eso que podemos encontrar muchas figuras mitóticas. Vamos a encontrar también en la lámina propia muchas arterias, las arterias helicinas, que son propias del sistema reproductor, ¿ok? Y van a estar creciendo hacia el interior, ¿no?, de la capa funcional. Entonces, eso es lo que vemos acá. Entonces, aquí vemos a menor aumento, vemos el endometrio. Entonces, el endometrio, aquí es la capa basal y aquí la capa funcional. Toda esta es la capa muscular del miometrio. El miometrio tiene 3 capas que tampoco están definidas perfectamente. Tenemos una longitudinal interna, o sea, las fibras están longitudinales de esta manera. Luego tenemos una circular media que va a estar justamente de esta manera. Y luego otra longitudinal externa, ¿no es cierto? Aquí la longitudinal externa. A mayor aumento, el endometrio se puede ver acá. Miren, el epitelio cúbico o epitelio cilíndrico que está tapizando toda la luz del endometrio, ¿ok? Y vemos cómo sale el conducto excretor de las glándulas endometriales. Estas son las glándulas endometriales que son tubulares, miren ustedes aquí, tubulares, tubular simple. ¿Okay? Aquí vamos a encontrar las arterias helicinas y vamos a encontrar, miren, en la celularidad y la gran cantidad de estroma que se ve en este estadio. ¿Ok? Pero cuando pasa al siguiente estadio, que es la etapa luteínica o fase luteínica, cuando ya pasó la acción de los estrógenos y más bien comienza a funcionar la progesterona, las glándulas se tornan tortuosas, las arterias helicinas se enrollan, ¿no es cierto? Y la luz de las glándulas comienzan a acumular un producto de secreción, ¿no? Esto es lo que le llaman la leche uterina, ¿ok? Y los fibroblastos aumentan de tamaño y acumulan glucógeno. Entonces, todo preparándose para el momento del anidamiento, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero si no hay anidamiento, ¿sí?, entonces inmediatamente se produce la fase menstrual, ¿ok? La capa funcional del endometrio se descama, ¿no es cierto?, porque los vasos se produce una isquemia a nivel de los vasos sanguíneos, ¿ok? Y eso hace que este tejido, ¿no?, prácticamente entre en degeneración y prácticamente se descama. Entonces, ¿no?, la lámina propia presenta una gran cantidad de sangre extravasada cuando uno la mira en la microscopía. Aquí esta es la fase secretora, ¿ven? Es el endometrio, miren, casi no hay estroma, porque el estroma está ocupado por mayor cantidad de glándulas. Miren la cantidad de glándulas que vamos a encontrar en esta zona, y aquí se pueden ver, miren, tortuosas, ¿no es cierto? Y hay menor cantidad de lámina propia, ¿okay? Y aquí están las capas musculares. En cambio, cuando nosotros vemos, aquí se ve mucho mejor, miren la glándula en plena actividad, ¿no? Inclusive se puede ver alguna secreción en la luz de las glándulas tortuosas. Y más bien cuando se produce la menstruación, ¿no es cierto?, se va a encontrar, miren acá, esto es fase menstrual, ¿no? Se ve que el epitelio prácticamente está totalmente desgarrado, no va a haber sangre, y luego, por supuesto, va a empezar a producirse nuevas glándulas como aquí, como se puede ver acá, mientras que aquí se está cayendo este endometrio, miren aquí, las células están necrotizadas, ¿ok? Aquí las células van a comenzar otra vez a regenerarse, las glándulas van a comenzar nuevamente a regenerarse. Entonces, ese es el endometrio. Entonces, el miometrio, ya les expliqué las capas que tienen,
Pero recuerden ustedes que este útero, ¿no?, es el que alberga al individuo de la especie durante el embarazo. Entonces esta capa muscular es la que aumenta de tamaño, o sea, las células se hipertrofian, ¿no es cierto? Pero también, ¿no es cierto?, hay un aumento de las células musculares lisas. Entonces hay nuevas células musculares lisas y las células que ya existían aumentan de tamaño, entonces se produce una hipertrofia. Entonces también las células de aquí se llenan de glucógeno, ¿cierto? Y por último la serosa, de la cual también ya hemos hablado. Entonces todo eso sería el cuerpo del útero. Pero recordemos que hemos visto trompa, hemos visto cuerpo del útero y ahora tenemos que ver el cuello del útero. Entonces el cuello del útero, ¿no?, porque recordemos que el útero tiene una forma de una pera, ¿no? El cuerpo del útero, el cuello uterino o cervix tiene dos zonas. El exocervix, que prácticamente está en contacto con, mejor dicho, que da hacia la vagina, ¿no es cierto? ¿Ok? Miren ustedes, todo esto es el exocervix. Y luego el endocervix, que es esta zona de acá, ¿no? Esto es el endocervix. Entonces, este sería el tubo, el conducto del exocervix, ¿no? Del endocervix, perdón. Entonces, ¿cómo podemos reconocer aquí? ¿Por qué digo yo que esto es exocervix? ¿Por qué digo esto que es endocervix? Porque el exocervix, al igual que la vagina, está tapizado por un epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado. ¿Okay? Entonces esto es lo que se nota. Por supuesto, toda la parte del estroma del cuello uterino, ¿cierto?, va a tener también abundante tejido conectivo fibroelástico y fibras musculares. Ahora, en esta zona, cuando el exocervix se convierte en endocervix, hay una zona que es la zona de transformación. Esa zona, como todas las zonas de transformación, ¿no es cierto?, o transición de epitelio, como también se le llama, es la zona que puede estar sometida a cambios celulares, ¿no?, ya sea metaplasias, displasias, ¿no?, todo lo que ya se ha podido ver en el curso de y neoplasias, por supuesto, en nuestro curso de patología. Entonces, aquí un poco para recordar, ¿no? Miren ustedes, este es el exocervix, acá, perdón, este es el exocervix, todo lo que está es el celestito, que prácticamente es un repliegue de la vagina. Aquí se forman como unos sacos, que son los sacos laterales de la vagina, que es allí justamente donde se acumula las células descamadas, ¿no?, tanto de la vagina como del exocervix. Y en el momento que el ginecólogo toma la muestra de esta zona, recoge justamente las células tanto de exocervix, ¿no?, y si la punta de la espátula de aire, por ejemplo, entra a este canal, puede también tomar las células del endocervix, ¿no? Entonces, este epitelio que es acá ya no será un epitelio plano por certificado no queratinizado, sino más bien un epitelio cúbico o un epitelio cilíndrico ciliado. Y miren cómo se abre a la luz del cuello uterino, del endocervix, estas glándulas, que son justamente las glándulas endocervicales. Todas estas son las glándulas que tienen unas criptas, ¿no?, que son como una especie de unos sacos, ¿no?, de glándula. Y recordemos que estas glándulas son mucosecretoras. Entonces, esta mucosecreción aumenta o también está influenciada por el estrógeno, ¿no? A mayor cantidad de estrógeno, cuando ya se va llegando a la etapa de la ovulación, ¿no es cierto?, estas glándulas comienzan a secretar en mayor cantidad. Ahora, otra de las cosas que se pueden ver mucho en un cuello uterino, en un corte histológico, son los quistes de Naboth, ¿no? Entonces, esos quistes son como ensanchamientos de estas glándulas, ¿no?, donde se acumula la sustancia secretada y se queda dentro de ella, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama quistes de Naboth. Normalmente esto hay en mayor cantidad, aquí se ve uno, ¿ven? ¿Okay? Y estos quistes de Naboth se ven mucho más en las mujeres embarazadas, las mujeres que ya han tenido hijos, ¿no? ¿Ok? Y aquí vemos, este es el epitelio de la vagina, el epitelio policertificado plano, que ahora vamos a ver tiene diferentes capas, ¿no? Y
no hay mucosa en este caso y tenemos directamente el tejido muscular, ¿no? Acá hay todo, esta mucosa tiene el epitelio plano poliestratificado y todo esto es la lámina propia. Aquí no hay muscular, aquí se ve solamente la lámina propia de este corte de vagina. Y aquí se ve el cambio de epitelios. Aquí tenemos el epitelio plano poliestratificado, no queratinizado, el exocervix, y aquí el epitelio cúbico o cilíndrico, en este caso, ¿no es cierto?, del epitelio del endocervix. Entonces, es la zona de transición. ¿Ok? Entonces, lo mismo podemos ver en esta fotografía, pero aquí se ve prácticamente el cuello entero, ¿no? Este es un lado del cuello, este es el otro lado del cuello y esto es el endocervix. Este es el canal del endocervix y eso de acá es el exocervix. Y aquí se pueden ver algunos quistes de Nabot. Miren, aquí se ven algunos quistes de Nabot y aquí se ve la zona de transición. Esta es la zona de transición y aquí se ven algunas glándulas pequeñitas, las glándulas endocervicales. ¿Okay? Esto es lo que se ve en el endocervix. Y aquí se ve mucho mejor las glándulas endocervicales. Miren ustedes, ¿no? Glándulas tubulares, tortuosas, ¿no?, que se abren hacia el endocervix, ¿sí? ¿No? Miren todo esto, la lámina propia, miren la cantidad de glándulas y el tamaño que tienen las glándulas, que por supuesto, como dije, al ser influenciadas por las hormonas, pues aumentarán en tamaño, ¿no? Y el aumento de las células, sobre todo secretoras, serán en la etapa estrogénica. Esto sí es el epitelio estratificado, plano, no queratinizado de la vagina. Y eso de aquí es la lámina propia, que es muy fibroelástica, hay muchas fibras elásticas en esta zona. Si nosotros recordamos, cuando miramos un frotis vaginal, ¿no?, vamos a encontrar, si la mujer es una mujer en edad fértil, ¿no es cierto?, y los estrógenos están funcionando adecuadamente, las células basales, ¿no es cierto?, pasan a células parabasales, que son estas que están acá, luego a células intermedias, que son estas de acá, ¿no?, y luego a las células superficiales. ¿Cómo podemos saber que existen células superficiales? Porque se ven estos núcleos, los núcleos pignóticos. Un citoplasma muy eosinófilo porque son células ricas en glucógeno, ¿no? De allí que las células estas, cuando descaman, se ven muy aplanadas, con un núcleo pignótico y con un citoplasma muy eosinófilo. En cambio, las células intermedias, las células basales y las células parabasales, ¿sí?, que raramente se ven parabasales y basales, a no ser que se haya hecho un raspado muy profundo o esté en edad de la menopausia, ¿ok? Entonces allí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que estas células son más bien menos grandes, son también aplanadas, son poligonales, con un citoplasma, si se han teñido con Papa Nicolau, tendrá que ser verde azulado, ¿no es cierto?, un producto de la tinción con el eye green, ¿sí? Y luego vamos a encontrar unos núcleos vesículos, es decir, núcleos que todavía están activos, ¿sí? Y las únicas células que se dividen son las células basales, que son células muy pequeñas, son células cúbicas, ¿no es cierto?, con más núcleo que citoplasma. Lo mismo va a pasar con las parabasales, que ya son un poquito más grandes, pero tienen también mayor cantidad de núcleo que citoplasma. Entonces aquí se ve mucho mejor. Miren, a mayor aumento las células parabasales, las intermedias y las superficiales, ¿no? Y aquí otra vez todo este es exocervix, miren, exocervix y endocervix, ¿no? Este es el epitelio simple cilíndrico o cúbico que podemos encontrar en el endocervix, ¿sí? Esta es la lámina propia. Y aquí las glándulas endocervicales, ¿no? Miren ustedes, las glándulas endocervicales con sus células inclusive son ciliadas. Hay algunas células que están aquí media ciliadas. Se ve la secreción dentro de la luz, ¿no? Este es el cuello uterino. Entonces, la vagina tiene mucosa, tiene submucosa, tiene una capa muscular y una capa adventicia, ¿no? Ya hemos hablado de la mucosa. La submucosa está compuesta por tejido conectivo fibroelástico también, ¿no?, igual que la lámina propia. La capa muscular tiene una capa circular interna y una longitudinal externa, son dos capas nada más, y la adventicia, que en este caso, ¿cierto?, ¿okay?, se conecta con las estructuras circundantes de esta zona del cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces aquí está, miren todo esto,
es el epitelio, la lámina propia y aquí la capa muscular, ¿no? Esta es la submucosa, acá, la submucosa, esta es la circular interna y la longitudinal externa, solamente dos capas, capa muscular, la submucosa y la mucosa. La mucosa tiene una lámina propia muy ancha, ¿ven? Una lámina propia muy ancha. Entonces, igual acá, aquí que se ve las células, recuerden que las células planas que vemos en un frotis cérvico-vaginal van a ser tanto de la vagina como del exocervix, ¿no es cierto? Y la clasificación sería igual. Entonces, basales, parabasales, ¿no? Intermedias y superficiales, ¿no? En un frotis de una mujer en etapa fértil, ¿no? Van a descamar, si estuviese en la etapa estrogénica, una mayor cantidad de células eosinófilas con un núcleo pinótico y por supuesto también una buena cantidad de células intermedias. Pero si no está en su etapa cerca a la ovulación, entonces hay menos de estas células y hay mucho más de las células intermedias. Entonces eso sería con respecto a estos órganos internos del sistema reproductor femenino. Entonces ahora vamos a ver el último órgano del sistema reproductor femenino, que son las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias, si bien es cierto, son parte del sistema reproductor femenino, es una modificación de una glándula sudorípara. Entonces es una glándula sudorípara modificada porque es parte de la piel misma, ¿no? Entonces es una parte de la piel, pues es una modificación que se da a nivel de los mamíferos, o sea, tanto hembras como machos en los animales y en hombres y mujeres, como en las mujeres tenemos glándulas mamarias. Esas glándulas mamarias desarrollan en una línea mamaria que tenemos los mamíferos, ¿ok? Pero en este caso, en el caso de los primates, solamente desarrolla un par de glándulas mamarias. En cambio, en los otros órdenes, ¿no es cierto?, desarrollan más puntos mamarios, y por eso que los animalitos, si ustedes recuerdan, los perritos, los gatitos, tienen mayor cantidad de glándulas mamarias para poder dar alimento a sus hijos, porque los perros y los gatos tienen mayor cantidad de hijos, mientras que los humanos generalmente, ¿no es cierto?, tienen solamente un hijo, igual que cualquiera de los primates. Estamos hablando de los chimpancés, de los orangutanes, todos estos simios que nosotros conocemos. ¿Ok? Entonces, la glándula mamaria, como acabo de decir, es una glándula sudorípara modificada. Entonces, está formada es una glándula túbulo-alveolar, que está formada por más o menos de 15 a 20 lóbulos, ¿ok? Esta glándula, cada uno de estos lóbulos mamarios, porque estos son los lóbulos mamarios, ¿no es cierto?, va a tener una serie de ramificaciones y se van a formar los lobulillos mamarios. Estos de aquí, entonces, son los lobulillos mamarios. Y los lobulillos mamarios, a su vez, están formados por estas estructuras celestitas que aparecen como bolitas acá, ¿no es cierto?, que no son más que los acinos o los alvéolos mamarios. Por supuesto, todos conectados por conductos, ¿ok? Entonces miren ustedes, por eso que aquí hay un conducto mayor, ¿no?, un conducto lactífero mayor que se abre. Aquí hay un ensanchamiento que se va a llamar el seno mamario, el seno galactóforo, que se va a abrir a un poro, a una abertura a nivel de esta estructura que es el pezón. Toda esta estructura que ustedes ven acá es el pezón. Entonces aquí la piel está modificada, y aquí en esta zona, que es la zona de la aureola, también hay una piel modificada, ¿no es cierto? Inclusive podemos encontrar unas glándulas sebáceas modificadas, aumentadas de tamaño, que justamente toman el nombre de los corpúsculos de Montgomery, ¿no es cierto? Entonces, todo entre estos lóbulos mamarios vamos a encontrar abundante tejido conectivo denso, ¿no es cierto?, y tejido adiposo. También aquí, a la altura del pezón y de la aureola, vamos a encontrar fibras musculares lisas, ¿no?, que justamente van a hacer que se contraiga esta zona en el momento de la lactancia, pero también se contraen en otros momentos. ¿Ok? Entonces, todos son los conductos galactóforos o lactíferos, como ustedes quieran llamar. Entonces, recordemos que
estos músculos que están acá van a estar inervados por el sistema nervioso simpático, ¿no es cierto? Ok, entonces, ¿qué más? ¿Qué podemos decir de estas glándulas? Entonces, esta glándula, como todo el mundo sabe, está influenciada, ¿no? Por las hormonas, ¿no es cierto? Por las hormonas sexuales. Entonces, durante la niñez, esta glándula prácticamente se ve casi túbulos, no se puede diferenciar otra cosa más que los túbulos, pero cuando comienzan a funcionar los estrógenos y luego la progesterona, ¿no es cierto?, comienzan a aumentar tambitambién las ramificaciones, o sea, los conductos, pero también comienza a aumentar el tamaño o aumentar los alvéolos o acinos, ¿no es cierto?, mejor dicho, los alvéolos mamarios o acinos mamarios, pero que no hay producción de leche. Pero luego, cuando aumenta la progesterona y las hormonas en el embarazo, entonces comienza a crecer mucho más estos lobulillos, a aumentar de alvéolos, a aumentar de conductos, a aumentar de células, ¿no es cierto?, que después del nacimiento del niño pues van a producir la leche, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Un lóbulo consiste, dice, de conducto lactífero y muchos acinos alveolares. Los túbulos lactíferos o conductos lactíferos se abre en un seno lactífero, que ya lo hemos visto acá. Cada unidad secretora túbulo alveolar consiste de epitelio cúbico bajo, ¿no?, o columnar, o epitelio columnar o cilíndrico, células mioepiteliales, aquí vamos a encontrar entonces eso, ¿no es cierto?, células mioepiteliales, que son las que van a permitir la contracción de los alvéolos y también de los conductos, ¿no es cierto?, y una lámina basal. Entonces, aquí dice que una glándula mamaria contiene entre 10 a 20 lóbulos separados, de 10 a 20. Pero en la mayor parte de los libros de histología van a encontrar ustedes que dice 15 a 20 lóbulos mamarios, ¿no? Bien, entonces aquí podemos ver un poco más esta estructura de los lóbulos mamarios, de los cuales habíamos hablado. Aquí está el seno galactóforo, aquí está justamente la abertura del pezón, ¿no es cierto? Aquí pues la parte de la areola, ¿no es cierto? Y aquí está los conductos. Miren cómo se ramifican los conductos, y aquí están los alvéolos o acinos. Entonces, estas yemitas alveolares son las que tienen receptores de progesterona, ¿no?, que son justamente la que va a provocar el crecimiento, y los conductos tienen receptores para los estrógenos, ¿no? Entonces, los estrógenos actúan sobre los túbulos y la progesterona actúa sobre los alvéolos. ¿Ok? Una vez entonces que se produce la lactogénesis y la producción de la leche, ¿ok? Miren ustedes la cantidad de alvéolos que ha aumentado gracias a la progesterona, y sobre todo también los túbulos, ¿no es cierto?, aumentará su grosor, ¿no?, y diámetro gracias a los estrógenos. ¿Ok? Entonces, y por supuesto la prolactina, que es la hormona producida por la adenohipófisis, ¿no es cierto?, va a hacer que se produzca la leche, sobre todo después del nacimiento del niño. Entonces, a eso se le llama la lactogénesis. ¿Ok? Muy bien, entonces en un corte histológico miren cómo vemos. Es una glándula mamaria no activa. Entonces todo esto es tejido conectivo, denso y regular, tejido adiposo. Miren ustedes, se ven muchas vesículas adiposas. Aquí se ve, esto es un lobulillo mamario. Todo esto de aquí es un lobulillo mamario. Y aquí podemos ver algunos conductos, miren, ¿no?, y algunas unidades secretoras, unos acinos, unos alvéolos, pero muy poco desarrollados. ¿Ok? Casi con la luz casi cerrada, se ven las células mioepiteliales alrededor. Entonces, lo que más va a predominar en este tipo de glándulas mamarias, o sea, no activas, va a ser el tejido conectivo, el estroma, ¿no? Este estroma formado principalmente por tejido conectivo denso. El denso lo vamos a encontrar entre los lóbulos mamarios, ¿no es cierto? Entre los lobulillos hay mucho menos, pero también hay tejido conectivo denso, pero alrededor de los alvéolos vamos a encontrar tejido conectivo laxo.
Entonces aquí, a mayor aumento, fíjense, ¿no? Aquí se ve, claro, esto ya es una fotografía al microscopio electrónico de transmisión, entonces transmisión. Aquí se ven las células cúbicas de los alvéolos, aquí se notan los núcleos y se ven la secreción. Todas las bolitas que ustedes observan acá, esos circulitos pertenecen a los gránulos de secreción de esta glándula, ¿no? Y algunos se ven mucho más grandes, en ese caso, pues son proteínas que se ven muy grandes metidas dentro de estas células, ¿no? Y más bien estas que son claritas, como ustedes ven acá, es grasa. Recordemos que la leche tiene carbohidratos, proteínas y grasa, ¿no? Otra de las cosas que podemos ver en el tejido conectivo laxo que rodea a los alvéolos, abundantes células plasmáticas, ¿no? Entonces estas células plasmáticas son las que van a producir la inmunoglobulina A, que va a ser llevada por transitosis. Recordemos cuando hemos visto en biología celular, ¿no es cierto?, la transitosis, es decir, el paso de moléculas de un lado de la célula hacia el otro lado de la célula. En este caso, desde la base, donde están las células inmunológicas, las células plasmáticas, hacia la luz para que pueda salir junto con la leche. ¿Ok? Y aquí tenemos las células mioepiteliales, que también dice que hay de 10 a 20, ¿no? Y que tienen unos receptores para oxitocina. Entonces, ¿no? Y funcionan como células que como si fuesen células musculares lisas que se van a contraer para hacer que todos estos alvéolos puedan secretar. ¿Ok? Entonces, esto es. Ahora, este alvéolo que está aquí corresponde a esta fotografía que está acá, a menor aumento en una microscopía de luz. Fíjense ustedes cómo los alvéolos no solamente son numerosos, sino que hay menos cantidad de estroma, hay menos cantidad de tejido conectivo entre los lóbulos, entre los lobulillos y entre los alvéolos. ¿Okay? Todo disminuye, el tejido conectivo disminuye completamente y aumenta el volumen más bien de las glándulas, aumenta la luz de las glándulas y por supuesto aumenta también la producción de secreción. Entonces se ven así, de esta manera, muy ensanchadas, y a veces se ve el contenido de leche en el interior de cada uno de estos alvéolos. ¿Okay? Entonces dice, después del periodo de calostro, ¿no?, de la secreción de calostro, que es antes del nacimiento, ¿no es cierto?, hay un cambio a leche, ¿no?, con una baja concentración de inmunoglobulina A. Entonces quiere decir que en el calostro vamos a encontrar una alta cantidad de inmunoglobulina A producida por las células plasmáticas que están en el tejido conectivo alrededor de los alvéolos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces eso sería la leche. La leche tiene agua, proteínas, grasas y azúcar, la lactosa, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos visto el sistema reproductor femenino, ¿no? Y ahora vamos a ver sistema reproductor masculino. Pensé que lo había puesto junto, pero bueno, vamos a buscarlo. Aquí está el sistema reproductor femenino que acabamos de hacer, y este es el sistema reproductor masculino, que es el que vamos a mirar en este momento. Entonces, hasta ahí espero que hayamos comprendido, y vamos a ver ahora el sistema reproductor masculino. Recordando siempre que el sistema reproductor masculino, ¿no es cierto?, la única función que va a tener va a ser justamente la producción de gametos, solamente la producción de gametos. Entonces, vamos a ver cuáles son los órganos que forman parte de este sistema reproductor masculino. Y aquí en este esquema lo podemos apreciar. ¿Ok? Tenemos las gonadas, ¿no?, que son los testículos, un par de testículos que están muy cerca de una glándula accesoria que es el epidídimo. O sea, el epidídimo está junto con los testículos, ¿no? Y del epidídimo sale el conducto, que es el conducto deferente que va a llevar los espermatozoides hacia el interior de la cavidad abdominal para que gane la secreción de las otras glándulas accesorias del sistema reproductor masculino, ¿ok? Pero siempre haciendo algo, recordando, ¿no es cierto?, que el testículo, tanto con el epidídimo, están dentro de estas bolsas que se llaman las bolsas escrotales. La piel más delgada y la piel más oscura, aunque dice que la piel más oscura que es la del pene, ¿no?, pero también la piel es muy oscura a nivel de los escrotos. Este lugar
¿no es cierto?, es apropiado para mantener la temperatura adecuada para que se lleve a cabo la espermatogénesis, ¿no? Recordemos que cuando hace mucho calor, las bolsas escrotales se relajan, ¿no es cierto?, para poder separar el testículo de la cavidad abdominal, sobre todo de nuestro del cuerpo del varón, ¿no es cierto?, y al revés, cuando hace mucho frío se contrae para poder tener una temperatura adecuada. Entonces, eso sería, ¿no es cierto?, los testículos, el epidídimo y el conducto deferente. Este conducto deferente, fíjense ustedes, pasa bordeando la vejiga y entra a un par de vesículas, de glándulas, que son las vesículas seminales. Entonces, de la vesícula seminal, ¿no es cierto?, sale el canal eyaculador, que vendría a ser este, ¿no es cierto?, que en un punto dentro de la próstata se va a unir con la uretra prostática. Esta que ustedes ven acá, perdón. Esta es la uretra que está saliendo de la vejiga, miren, esta de aquí, ¿sí? Es la que está saliendo de la vejiga, perdón, ¿sí? Y aquí, esta es la uretra prostática, toda esta que está adentro es la uretra prostática, ¿ok? Y por supuesto se junta, entonces recoge, recuerden que aquí vienen los espermatozoides, se recoge el líquido seminal, la secreción prostática, ¿ok? Y luego sigue por la uretra peniana, que ya esta sería la uretra peniana, ¿no? O también llamada uretra esponjosa, ¿ok? Aquí está, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar otro par de glandulitas que son las glándulas bulbouretrales. O sea, cuando el semen, ¿no?, el semen es en realidad un conjunto de todas estas secreciones, de estas glándulas, pero la que predomina es de la vesícula seminal, la que prácticamente casi el 70% de la secreción va a ser de la vesícula seminal, ¿no? Por eso que generalmente se llama el líquido seminal, ¿no es cierto? Se habla de líquido seminal, ¿no? Entonces, ¿qué más? Aquí estas glándulas bulbouretrales van a producir una secreción que va a permitir la lubricación y la adaptación del canal eyaculador, porque este es el canal eyaculador donde va a salir este semen, este conjunto de líquidos y de espermatozoides, ¿no es cierto? Pero recordemos que también está conectada con la vejiga, ¿no? Entonces también cumple la función urinaria, por lo tanto las condiciones para que pueda pasar el semen por aquí tienen que ser mejoradas gracias justamente a la producción de estas glándulas bulbouretrales. ¿Okay? Entonces, esto es a grandes rasgos cómo es la anatomía del sistema reproductor masculino y vamos a entrar a los detalles. Entonces, otra cosa que me gusta de estos esquemas es que nos permite entender bien después la histología. Entonces, este es el testículo está envuelto por una capa de tejido conectivo denso, irregular, con abundantes fibras de colágeno, que se va a llamar justamente por la gran cantidad de fibras de colágeno, se va a llamar túnica albuginea, igual que hemos visto en el ovario, por la gran cantidad se ve de color medio blanquecino, como si fuese la albúmina del huevo, ¿no es cierto? ¿Ok? Y luego este tejido se imagina y divide el testículo prácticamente casi en 250 lobulillos testiculares. Entonces, estos lobulillos testiculares, ¿no es cierto?, que no son lobulillos completos, sino más bien incompletos, cada uno van a tener de 1 a 4 túbulos seminíferos. Esto que ustedes observan acá, esto que ven acá como unos tallarincitos, ¿no?, estos son los túbulos seminíferos. Entonces, en cada lobulillo podemos encontrar de 1 a 4 túbulos seminíferos y, por supuesto, un tejido conectivo laxo que va a ser el estroma. Siempre, ahora vamos a ver en los cortes histológicos cómo el estroma en el testículo es muy pobre, ¿no? Entonces, de ahí que el testículo, para ser cortado para la histología, ¿no es cierto?, es un órgano muy friable, se desarma prácticamente. Entonces, hay fijadores especiales, como es el líquido de Boin, el que permite hacer mejores fijación del testículo. ¿Ok? Y aquí vamos a ver cómo luego los túbulos seminíferos, ¿no es cierto?,
los espermatozoides que se producen en el túbulo seminífero van a pasar a esta red de conductos que se va a llamar red testis o la red testicular, que es estos conductos que parecen aquí como una mallita, y luego los espermatozoides pasarán por estos conductos que están acá y que llegan a esta glándula que también es tubular, ¿no es cierto? Tubular, miren cómo está enrollada esta glándula, ¿ok? Y que son los conductos eferentes. Entonces, esta es la cabeza del epidídimo, el cuerpo del epidídimo y la cola del epidídimo, ¿no es cierto? Los espermatozoides capacitados, porque aquí en el epidídimo los espermatozoides se capacitan para poderse mover, ¿no es cierto? ¿Ok? Son liberados del resto del citoplasma que queda todavía cuando salen del túbulo seminífero. Entonces los espermatozoides que están aquí en la cola están listas para poder hacer la fecundación. Y esto es el conducto deferente. ¿Ok? Entonces miremos ahora la histología, ¿sí? Entonces hablemos un poco acerca de la histología. Entonces aquí tenemos tenemos un corte histológico y aquí el esquema. Miren ustedes aquí muy panorámico, todo el testículo, ¿sí? Esta zona que vemos acá es la zona del ilio y aquí el epidídimo. Todo esto de aquí es el epidídimo. Aquí se ve parte de la albuginia, ¿no? Entonces, en un corte completo, fíjense la cantidad de tejido conectivo, es muy poco. Toda esa parte blanquecina que ustedes observan acá, de un color lila mucho más claro, es el estroma. Y todo el resto es el parénquima, todo esto es parénquima. Casi todo es túbulos seminíferos con células en su interior. Y aquí se ve mejor, miren. Todo esto son los lobulillos, de los cuales ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Y aquí el tejido conectivo intersticial entre los lobulillos, ¿no? Y aquí se ve el mediastino con la red testis. Aquí se ve algunos túbulos, aquí estoy acá, miren, estos chiquititos que ven acá es parte de la red testis, ¿no? Eso lo vamos a tratar de mirar en un corte de mayor tamaño. Y si bien es cierto, no se ven los conductos eferentes, aquí se ve parte del epidídimo, ¿no? Y aquí se ve también la albuginia. Entonces ahora sí, miremos, a ver si tengo yo la suerte de ver, sí, aquí se ve, miren, aquí se ve la albuginia, ¿no? Y aquí se ven los túbulos seminíferos. Vamos a ver en los cortes histológicos que la albuginia, debajo de la albuginia, que es la fibrosa, la capa fibrosa, hay una capa de vasos sanguíneos, hay una capa vascular, ¿no es cierto? Entonces una cápsula formada por vasos sanguíneos que están irrigando el testículo, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poquito acá, ¿ve? La cápsula de tejido conectivo fibromuscular, ¿no? Tiene fibras musculares lisas, se denomina túnica albuginia, cuya capa vascular interna es la túnica vascular. O sea, tenemos dos capas, la túnica albuginia y la túnica vascular. Debajo de esa capa gruesa de puro tejido conectivo con fibras musculares lisas, vamos a encontrar una capa vascular, ¿ok? Entonces, toda esta cápsula está engrosada en el mediastino testicular, del cual emanan tabiques que subdividen al testículo aproximadamente en 250 lobulillos, como habíamos dicho, y cada lobulillo tiene de 1 o 4 túbulos seminíferos. Entonces los túbulos seminíferos, en este caso, si hacemos un corte de un túbulo seminífero, como ustedes pueden observarlo acá está, ¿ven? Este es un túbulo seminífero, otro túbulo seminífero, otro túbulo seminífero. La cantidad de estroma que ven entre es muy escaso, pero hay tejido conectivo laxo, ¿sí? Pero como les dije, como esto es tan escaso, ¿no? Es difícil verlo o no se ve fácilmente. Lo que sí podemos observar entre los intersticios son las células de Leydig. Estas células que van a ser influenciadas por la LH para producir testosterona. ¿Ok? Entonces son los espacios interlobulares o intertubulares. ¿Ok? Y vamos a encontrar, por supuesto, ¿no? Una gran cantidad de vasos, etcétera. Pero, ¿qué otra cosa más podemos hablar de los túbulos seminíferos? Cada túbulo seminífero, muy contorneado, se compone de una túnica propia, que también es fibromuscular. Entonces tiene, a pesar de ser muy delgadita, en una microscopía electrónica se puede notar claramente que hay fibras y hay fibras musculares lisas. Pero en realidad no es una fibra muscular propiamente, sino es una célula mioide, ¿no? Entonces aquí encontraremos una célula que tiene capacidad de contraerse, pero que no es muscular propiamente, ¿no? El epitelio seminífero se compone de células de Sertoli,
¿no? Luego, que son las células de soporte, las células que van a formar la barrera hemato testicular, ¿no es cierto? Y luego tenemos los gametos masculinos que van a desarrollar en el túbulo seminífero, van de espermatogonia hasta espermatozoide. Entonces, la célula de Sertoli va a permitir que se divida en dos zonas el túbulo seminífero, la zona denominada compartimento adluminal y el compartimento basal. Entonces, si nosotros miramos aquí en este esquema, por ejemplo, aquí, ¿ve? Miren, estas de color naranja o salmón, este es un color salmón, es el citoplasma de la célula de Sertoli. Acá hay una célula de Sertoli, aquí hay otra célula de Sertoli y aquí hay otra célula de Sertoli. Miren ustedes, aquí unidas por uniones estrechas, aquí están unidas por uniones estrechas, ¿ok? Se me pasa cada rato, uniones estrechas. Y aquí están las espermatogonias. Estas son espermatogonias. Entonces, esta zona basal, que está más o menos a la altura del núcleo y un poquito más abajo del núcleo de la célula de Sertoli, que es muy fácil reconocerla, porque son células que no son, ¿cómo les podría decir?, uniformes en su contorno, sino más bien festoneadas, como pueden observar acá. Y otra de las cosas que se nota claramente es el nucleolo. Son células donde se ve el nucleolo muy fácilmente, cosa que no se ve en los nucleolos en las células germinales. Entonces, aquí están las ovogonias, ¿no? Ahí ustedes saben, espermatogonias, perdón. Ustedes recuerden que estas células son las únicas que hacen mitosis, porque son las células que se van a multiplicar. Son las únicas que tienen capacidad de multiplicarse. Y hay dos tipos de espermatogonias, las espermatogonias de tipo A y las espermatogonias de tipo B. Y aquí vemos la pared, como les decía. Aquí está la lámina basal, que es propia de todos los epitelios, y aquí el miofibroblasto o el fibroblasto o la célula mioide, que también puede haber acá. O sea, puede haber fibroblastos como también pueden haber células mioides. Entonces, todo este es el compartimento basal. Y hacia arriba, donde se lleva a cabo la meiosis de las células germinales, va a ser el compartimento adluminal. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Aquí empieza el crecimiento. O sea, este es el espermatocito primario, recordemos, el espermatocito primario. El espermatocito primario no es más que la espermatogonia que ha entrado a interfase al periodo S, ha duplicado su material genético y por lo tanto también ha aumentado su volumen. Ese es un espermatocito primario. Una vez que este espermatocito primario está listo, ¿no es cierto?, se divide. Y se divide, y este proceso de división es la meiosis de tipo 1, o sea, la meiosis reduccional. Entonces tenemos dos células, ¿no es cierto?, dos células que se están dividiendo y que nunca se separan completamente. Entonces, como una línea, o sea, es una línea germinal. Las células prácticamente están conectadas entre ellas todavía. Y entonces vemos que se produce el espermatocito primario, el secundario, ¿no es cierto?, que va a ser una célula mucho más pequeña y que ya es una célula haploide. Estas son células diploides. Diploide en este momento, y aquí haploide cuando se termina de dividir, y cuando se separa, este es el espermatocito secundario. Y luego se produce la meiosis 2, ¿no es cierto? Si del espermatocito primario se produjeron dos espermatocitos secundarios, de cada espermatocito secundario se van a formar dos espermátides. Entonces quiere decir que de cada espermatogonia se forman dos espermátides, y aquí se termina la meiosis y se termina la espermatogénesis, ¿ok? De tal manera que ahora empieza otro proceso para dar lugar a la formación de los espermatozoides. Ese proceso se va a llamar la espermiogénesis. Entonces, la espermiogénesis, ¿en qué consiste? Si yo tengo mi espermátide con un núcleo redondo, con la cromatina descondensada, con las mitocondrias dispersas en el citoplasma, con un aparato de Golgi también en una cierta posición dentro de mi célula, el retículo plasmático rugosos, y un par de centriolos muy cerca del núcleo. Eso es, como cualquier otra célula, la disposición de las organelas dentro del espermátide. Pero cuando comienza la espermiogénesis, entonces suceden varias cosas. En primer lugar, se comienza a secretar desde el retículo endoplasmático rugoso las enzimas que van a ir en el acrosoma. El acrosoma, ¿no es cierto?, va a salir como una vesícula crosómica del aparato de Golgi, como si fuese un lisosoma, un gran lisosoma, y se va a acomodar en uno de los polos del núcleo.
¿ok? Mientras tanto, la cromatina nuclear, ¿no? Las histonas van a ser reemplazadas, ¿no? Por proteínas básicas, muy básicas, sobre todo ricas en arginina, ¿no? Entonces, esas proteínas lo que van a hacer es condensar la cromatina. Entonces van a ir condensando la cromatina en varios pasos, ¿no es cierto?, hasta hacer que este núcleo se convierta en un núcleo muy pequeñito, como ustedes pueden observar acá, con la cromatina muy condensada para formar la cabeza del espermatozoide, ¿no? Va a formar la cabeza del espermatozoide. ¿Ok? ¿Y qué pasó con el acrosoma? Con la vesícula acrosómica que se ha depositado en este polo. Va a hacer que se ensanche y se forma como una especie de un capuchón alrededor del núcleo y va a formar el acrosoma. Entonces, esa es la carga enzimática que lleva el espermatozoide para romper las membranas del ovocito para poder producir la enfimixis. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con los centriolos? Los centriolos que están en la base, ¿no es cierto? El núcleo ¿no? Se va a invaginar, como pueden ver ustedes acá, se invagina. Y uno de los cuerpos cuerpos tubulares del centriolo, recuerden que son dos que están uno paralelo al otro, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Cuando se ve biología celular se ve eso, con 9 tripletes cada uno. Uno de ellos va a formar el cuerpo basal del flagelo, ¿ok? Y el otro va a comenzar a multiplicar la tubulina, ¿ok? Se va a polimerizar más tubulina para formar el cuerpo del axonema del flagelo. Entonces se va a formar todo el flagelo. Va a ir creciendo, miren ustedes, va a ir creciendo el flagelo, ¿ok? Y mientras tanto, las mitocondrias que estaban dispersas en el citoplasma, como va disminuyendo también la cantidad de citoplasma, las mitocondrias se van a ir acomodando, ¿no?, en la primera parte del flagelo. Entonces, toda esa parte donde tenemos, miren ustedes cómo las mitocondrias van cambiando de lugar. Las mitocondrias ya no son redonditas ni en forma de zapatillitas como estamos acostumbrados a mirarlas. Las mitocondrias son muy grandes muchas veces y son de diferentes formas. Y en este caso comienzan a enrollar, a abrazar. Como ven acá, miren las mitocondrias. Estas son las mitocondrias. Comienzan a abrazar esta parte del flagelo que se va a llamar la pieza media. ¿Okay? Entonces la pieza media no es más que parte del flagelo con un poco de membrana citoplasmática, pero que se nota la presencia de las mitocondrias, ¿no es cierto? ¿Okay? Que es la que le va a dar la energía suficiente al espermatozoide para poder movilizarse. Entonces, miren ustedes, aquí en este espermatozoide tenemos la cabeza, que es el núcleo, ¿no? Aquí tenemos el acrosoma, que es el capuchón que se forma acá, todo esto de aquí, miren, este es el acrosoma, y luego este es la membrana plasmática o plasmolema, como dice acá. Esta es la parte del cuello, ¿no es cierto? ¿Ok? Y esta es la pieza media y esta es la pieza terminal. Toda esta es la pieza terminal, miren ustedes, del flagelo, ¿no? Aquí está hasta acá, es la pieza terminal. Ahora, solamente para recordarles de que el espermatozoide de la especie humana es como ustedes están mirando acá, están mirando esta cabeza aquí. Pero seguro muchas de las fotos que podamos ver en los libros de histología van a ver cabezas diferentes, o sea, unas que parecen como si fuesen una especie de hoz, inclusive largas y con una curvita en la punta. Esas son generalmente espermatozoides de roedores. Entonces, cada especie animal que tiene reproducción sexual, que tiene sexos separados, en este caso hembras y machos, ¿no es cierto?, van a tener un espermatozoide de forma diferente. Entonces podemos reconocer los espermatozoides, ¿no es cierto?, por la forma, el tamaño y sobre todo la forma de la cabeza y el tamaño de todo el espermatozoide. ¿Okay? Entonces, sigamos. Solamente para reconocer ya ahora sí histológicamente, aquí están los túbulos seminíferos, miren, esto es una coloración de hematoxilina férrica y justamente la hematoxilina férrica sirve para colorear, aquí ven el tejido conectivo, pero lo que ha coloreado muy bien son los núcleos, desde la cromatina se ve muy coloreada acá y podemos ver, si ustedes prestan atención, miren, los núcleos son diferentes, estas células no son igual que estas que están acá.
¿no es cierto? ¿Ok? Son diferentes y aquí se ven parte de las colas de los espermatozoides. Entonces, en una fotografía de mayor aumento podemos ver esos detalles. Entonces, aquí hay dos túbulos seminíferos, ¿ven? Este es el intersticio, ¿no? Donde vamos a encontrar, esto es una arteriola, y seguro que vamos a encontrar acá, por aquí, las células de Leydig, que aquí no se ven. ¿Ok? Pero sí se ven las células de la pared de los túbulos seminíferos, ¿no? Muchas de esas serán fibroblastos y algunas células mioides. Pero lo que quiero que miren aquí es lo siguiente. Miren aquí. Esta célula que ven acá, este es un corte en plástico también, por eso se ve tan bonito, ¿no? Y muy delgadito. Recuerden que con el plástico se puede cortar media micra, una micra, 2 micras. En cambio, con la parafina lo máximo que se puede cortar, lo mínimo que se puede cortar son 4 micras. Y miren el núcleo y el nucleolo. Entonces, esta es una célula de Sertoli, aquí hay una célula de Sertoli, aquí hay otra célula de Sertoli. En este túbulo, esta es una típica célula de Sertoli, miren con su nucleolo, aquí también hay una célula de Sertoli, aquí también hay una célula de Sertoli. Entonces, recordemos que estas células son células somáticas, células que hacen mitosis, ¿no? Y acá también se ve una célula de Sertoli, miren aquí, ¿ok? Ahora, miremos en las paredes, células germinales, ¿ok? Espermatogonias, ¿sí? Espermatocitos primarios, ¿sí? Espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios. Aquí no se ve más. Aquí estas que tienen el núcleo mucho más condensado son espermátides. Esas son espermátides, ¿ok? Estas son espermátides. Aquí se ve espermátides. Y estas cabecitas corresponden a los espermatozoides. Y estas cabecitas no son cabecitas de humano, ¿no? Son de algún animalito. Aquí hay otra célula de Sertoli. ¿Ok? Entonces, aquí se nota claramente los diferentes estadios de la espermatogénesis. ¿Ok? Igual acá, miren ustedes cómo se notan las gotas citoplasmáticas de los espermatozoides, ¿sí? Y aquí se ven las células de Leydig, ¿no? Aquí se ven las células de Leydig, células que vamos a encontrar con abundante retículo endoplasmático liso. Nunca nos olvidemos que toda célula que produzca, ¿no?, compuestos esteroideos, en ese caso lípidos esteroideos, como las hormonas esteroideas, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que sus células que las secretan son células ricas en retículo endoplasmático liso y mitocondrias muy especializadas. ¿Ok? Entonces, esas son las células que vamos a observar acá. Muy bien, entonces ahora pasamos ya a los otros conductos. Aquí vemos la red testis, ¿no es cierto? Hasta acá están los túbulos seminíferos y esos son los conductos de la red testis, ¿no? ¿Ok? Red testis, ¿ven? ¿Ok? ¿Y cuál es la característica? Que estos túbulos van a estar tapizados por un epitelio cúbico, y entre los túbulos vamos a encontrar un tejido conectivo denso con abundante colágeno, ¿ok? Aquí, miren, un tejido conectivo denso con abundante colágeno. Todo esto rosadito, el colágeno se colorea con la hematocilina eosina de color rosado. ¿Ok? Entonces los espermatozoides de aquí, de los túbulos seminíferos, ¿no es cierto?, van a pasar a esta zona que es la red testis. De la red testis pasará a los túbulos seminíferos. Este esquema justamente lo he traído para que podamos diferenciar. Este libro, ¿no?, que tiene que ver con, el libro es Biología Celular, Histología y Principios de Patología y su correlación con patología, ¿ok? Tiene unos esquemas muy interesantes y muchas fotos al microscopio de luz, pero con tejidos procesados en plástico y se ve muy bien la histología. Entonces, miren ustedes, todo esto es conducto de la red testis, ¿ok? Todo es epitelio cúbico simple. Miren, epitelio cúbico simple con un poco de microvelos. Y aquí están subiendo los espermatozoides. Miren, ¿ok? Entonces, y aquí esas son las células germinales, ¿no es cierto? ¿Ok? Estas son las células de Sertoli, estas de acá, y esas son las células germinales, las de aquí. ¿Okay? Entonces, estas son células de Sertoli entonces, y esas son las células germinales. Entonces, en los túbulos más cercanos a la red testis habrá un mayor número de células de Sertoli, ¿ok? Esas son las que van a predominar antes de transformarse en red testis, ¿ok?
¿Qué más se puede ver acá? Y estos serán pues las células de Leydig que van a estar en los intersticios. Vamos a encontrar vasos sanguíneos, arteriolas, vasos, qué sé yo, capilares y todo lo demás. Y aquí se puede ver, este es un túbulo, ¿no?, de la red testis, y aquí se ve, miren la cantidad de células de Sertoli en esta zona. Miren, toda esta zona llena de células de Sertoli, y aquí se ven las células germinales. ¿Sí? Muy bien. Ahora, los conductos eferentes, ¿no?, que son la continuación de la red testis. En este caso, el epitelio que lo tapiza está formado por un epitelio cilíndrico, o sea, las células son mucho más cilíndricas, cilíndrico simple, ¿no? Pero también hay células basales, no nos recordemos. Y las células cilíndricas, algunas pueden ser un poco más altas, otras un poco más bajas, pero no es pseudoestratificado, es monoestratificado. ¿Ok? La pared de estos túbulos es fibroelástica, es decir, tiene fibras de colágeno, pero también tiene abundantes fibras elásticas. ¿Ok? Y también vamos a encontrar células musculares lisas. Las células musculares lisas, recuerden ustedes que van a hacer el trabajo de la contracción, igual que el tejido conectivo elástico de esta zona. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos el epidídimo. El epidídimo, miren aquí, el epidídimo tapizado, recuerda, es una glándula tubular, ¿ok? Entonces, este epidídimo tiene los túbulos muy tortuosos. Entonces, cuando uno hace un corte y busca los cortes transversales, podemos ver que la pared de los conductos del epidídimo está formado por dos capas, uno de tejido conectivo y otra de músculo liso. ¿Ok? Y el músculo liso está en forma circular, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar en la parte externa, en el estroma, podríamos decir así, de estos conductos de túbulo. ¿Ve? Aquí, ¿no? Aquí. Miren, esto es aquí. Todos estos rosaditos son fibras musculares lisas. Y ese es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. Y en la luz podemos ver los espermatozoides. ¿Okay? Estos son los conductos eferentes con el epitelio cilíndrico que ya habíamos mencionado. ¿Okay? ¿Sí? Entonces aquí se ve mucho mejor. Entonces corte en plástico también. Miren, aquí están las fibras musculares lisas. ¿Sí? Aquí se ven muy bien las fibras musculares lisas, se ven un poco de fibroblastos, se ve un poco de colágeno en esta zona, ¿ok? Y se ven estas células cilíndricas, ¿no? Unas más altas, otras más bajas, pero esto es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ¿ok? Miren, porque los núcleos están a diferentes niveles, ¿ok? Y estereocilios. Los estereocilios, no nos olvidemos que son microvellos muy largos, ¿no es cierto?, que inclusive pueden estar anastomosados entre ellos y que no tienen movimiento. ¿Ok? Ese es el epidídimo. Entonces, luego del epidídimo, ¿no es cierto?, que es el lugar que habíamos dicho que se capacitan los espermatozoides, vamos a encontrar el túbulo que sale, que es el conducto deferente, ¿no? El conducto deferente que sale del epidídimo, y aquí lo vemos, un epitelio, ¿no es cierto?, en este caso también es un epitelio pseudoestratificado, como ustedes pueden ver acá, su pared es muy gruesa, esta es la pared que se va a contraer en el momento de la eyaculación, ¿no? Entonces de aquí prácticamente parte las contracciones del conducto deferente en el momento de la eyaculación, ¿no? Entonces transportan el espermatozoide y, como les decía, está revestido en epitelio pseudoestratificado cilíndrico, como se ve acá. Miren, aquí se nota claramente que es un pseudoestratificado. Y la capa muscular, que es la más importante en esa zona, tiene tres zonas. O sea, debajo de la lámina propia no hay una submucosa, sino músculo. Una longitudinal interna, una circular media, miren las fibras como están circulares acá, y una longitudinal externa, que es esta de acá. ¿Okay? Entonces, este es el conducto deferente. Y aquí se ve mejor el epitelio pseudoestratificado, ¿no es cierto?, con estereocilios también, ¿no?, el vaso deferente o conducto deferente, ¿no? Aquí se ven las células basales, ¿no? Aquí se ven las células musculares lisas, ¿okay? También pueden tener microvellosidades, pero también pueden tener cilios, ¿okay?, como se ve aquí. Y aquí se notan las tres capas de músculo, miren, ¿okay?, la longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. Y todo el resto es adventicia, ¿no? ¿Okay? Entonces, no nos olvidemos que la contracción de estas fibras musculares es gracias al sistema simpático, ¿no?, que es en el momento de la eyaculación. Bien, entonces ahora sí vamos a hablar de las glándulas.
Recuerden que tenemos un par de glándulas que son las vesículas seminales, ¿no es cierto? Y una glándula muy grande, muy glandular, vale la redundancia, ¿ok? Con poco tejido conectivo, con poco estroma, que es justamente la próstata. Entonces aquí la vesícula seminal. Lo que quiero que vean en la vesícula seminal es que la mucosa también es una mucosa que se proyecta hacia la luz de la glándula, ¿ok? Y que también tiene muchas proyecciones que se vuelven a bifurcar y a dividir y se anastomosan. Miren aquí, se anastomosan unas proyecciones con otras proyecciones, y un poco que semeja a la mucosa de la vesícula biliar, pero la gran diferencia es su epitelio. Habíamos visto que el epitelio en la vesícula biliar era un epitelio cilíndrico muy alto con microvellos. En cambio aquí vamos a encontrar un epitelio también cilíndrico o epitelio cúbico. Puede variar, varía. Este epitelio puede variar. Aquí se ve cilíndrico, por ejemplo. En otras especies se puede ver cúbica, ¿no es cierto? Es un epitelio de una sola capa. Entonces aquí están las células, ¿no es cierto? Cilíndricas, miren que forman parte de la glándula. Y entonces esta glándula, ¿sí? Esta glándula va a producir, miren aquí se nota, ¿no? Todo es el líquido seminal. En el caso de las ratas macho, cuando uno hace la disección de la vesícula seminal, uno puede observar una secreción muy parecida a la pus. O sea, cuando he hecho las disecciones de las vesículas seminales, que parecen como una especie de unos cuernos y muy blanquecinos, con una coloración media perlada en las ratas, ¿no es cierto? ¿Okay? Y se ve que hay esta secreción. Y cuando se colorea se ven así muy eosinófilos en el lumen. Entonces, esta secreción tiene fructosa. Recuerden que es la fuente principal de fructosa, porque los espermatozoides no usan glucosa para hacer ATP, usan justamente fructosa. Pero además tienen prostaglandinas, tienen aminoácidos y tienen ácido ascórbico. Miren aquí, ¿no? Aquí lo que quiero que vean es la mucosa. Miren ustedes aquí cómo se ve esta proyección, ¿no? Se confunde un poco la forma, ¿no? ¿Se acuerdan de los senos de Rokitansky, pero que están medidos acá? Aquí no hay esos senos, pero miren ustedes cómo se forman como si fuesen los senos, ¿ok? Y que tiene una capa muscular también debajo de ella y es muy, muy gruesa, ¿no? Entonces, la vesícula seminal tiene una capa también bastante gruesa de capa muscular. Ahí se ve el epitelio nuevamente, la secreción en la luz, ¿sí? ¿Ok? Y ahora vamos a ver un poco la próstata. Entonces, cuando vemos la próstata, aquí quiero que veamos la uretra. Esta es la uretra, ¿no es cierto? Que se va a convertir en la uretra peniana, y aquí se ve, ¿no? Esta es la uretra, esta la que viene de la vejiga, ¿no es cierto? Y luego esta de aquí es la uretra prostática, la que está cruzando la próstata, y luego tenemos aquí la uretra peniana. Fíjense que se une, la uretra se va a unir con los conductos de las vesículas seminales, ¿no? Que serían aquí, estos de aquí. Y aquí estos se van a convertir en los conductos eyaculadores. Esto de aquí se va a convertir en conductos eyaculadores. Entonces, aquí podemos reconocer tres capas, ¿no? Tres capas, y cada una de las capas tienen sus glándulas. Entonces, tenemos en la parte más interna, que sería esta es la mucosa, y esas se llaman las glándulas de la mucosa, las más internas, las que están cerca de la uretra, las glándulas de la mucosa. Luego viene otra capa mediana, de mediano grosor, ¿no es cierto?, donde también vamos a encontrar glándulas, y esas son las glándulas de la submucosa. Y luego tenemos una tercera capa, que es la más gruesa, la que tiene la mayor cantidad de glándulas, que justamente son las glándulas, ¿no es cierto?, prácticamente principales. Estas son las glándulas prostáticas principales, así se denominan, y son las que están en mayor cantidad. ¿Ok? Entonces, esto es las glándulas, son glándulas acinares, como ustedes están observando acá, ¿no es cierto? Túbulo acinares. Y podemos ver que está tapizado, las glándulas están tapizadas por un epitelio aquí cilíndrico, ¿no? Que también puede variar, ¿no?, a pseudoestratificado o a cúbico,
¿no? Y aquí se puede ver. Miren, aquí este es un corte de la glándula prostática, pero justo lo que estamos viendo acá son los conductos eyaculadores. ¿Sí? Esos son los conductos eyaculadores. Miren aquí, más o menos para entender la histología, estas serían las glándulas mucosas, aquí, estas son las glándulas submucosas y estas son las glándulas principales, las que están aquí, ¿no? Las de acá de afuera son las glándulas principales. Y todo, por supuesto, esto de aquí va a ser la cápsula de tejido conectivo que está rodeando a la próstata. Entonces, si estas son las vesículas seminales, ¿no? Que ya la hemos visto en algunos de los esquemas, acá hay una vesícula seminal y aquí habría otra, ¿no es cierto? Esta se ensancha y se une con el conducto deferente, es el conducto deferente que viene desde el epidídimo, recuerden, ¿ok? ¿No? Recoge el líquido seminal, ¿no? De la vesícula seminal y entra a estos conductos eyaculadores que son un par, aquí, miren, un par de conductos eyaculadores y que luego se va a convertir en la uretra peniana, ¿ok? Se va a convertir en un solo conducto que es la uretra peniana y la que va a salir por el pene. Entonces aquí vemos que este conducto también está tapizado por un epitelio cilíndrico simple, ¿okay? Rodeado por tejido conectivo y también por fibras musculares lisas. Todo esto para poder hacer las contracciones adecuadas para producir la eyaculación. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver el epitelio, que dependiendo dónde estemos, el epitelio, la glándula se va a ver muy ramificada, ¿cómo les podría decir? O sea, muy tortuosa, se ve muy tortuosa, ¿no es cierto? Entonces, estas glándulas túbulo-alveolares son más o menos unas 30, 50 glándulas, aparece acá, ¿no? Que son las que van a drenar justamente a la uretra peniana, ¿ok? Entonces, quiero que veamos el epitelio. Aquí está, miren, este es el epitelio, es un epitelio cilíndrico, ¿no? Miren las células muy altas, ¿no? Y en la luz de muchas de estas alvéolos podemos encontrar estos cuerpos amiláceos que son como concreciones calcáreas, ¿no es cierto?, que se juntan en la luz, o sea, albergan en la luz y que por supuesto aumentan con la edad. Miren la cantidad que podemos encontrar, ¿no? También se llaman cuerpos amiláceos. No son los cuerpos amiláceos, que son precipitaciones del producto de secreción, o sea, la secreción como que se calcifica, podríamos decir así, y se quedan formando esos cuerpos que parecen unos target, como tiros al blanco, ¿no? Entonces, la secreción prostática es rica en ácido cítrico, en fosfatasa ácida, no nos olvidemos, ¿ok? Y fibrinolicina, que es la enzima que va a licuar el semen cuando está en el canal vaginal, el antígeno prostático, ¿no es cierto?, y muchas enzimas proteolíticas, ¿no? Entonces recordemos que si uno quiere hacer un estudio del líquido seminal, o sea, del semen, ¿okay? No se puede hacer en los primeros minutos después de la eyaculación, hay que hacerlo después de media hora aproximadamente, dejando actuar las enzimas proteolíticas para que puedan liberarse los espermatozoides y pueda verse el movimiento, porque es una de las cosas que se evalúa durante un examen de semen, ¿okay? Y por último, ya para terminar la clase de hoy y para terminar nuestra clase de histología, vamos a hablar de la histología del pene, del órgano copulador masculino, ¿ok? Con sus dos cuerpos llamados cuerpos cavernosos, ¿no es cierto? Y en el centro, mejor dicho, debajo, el cuerpo esponjoso, en que en el centro vamos a ver a la uretra peniana, ¿no? Todo cubierto por tejido, por piel, todo esto es piel, ¿no? Inclusive que hay una modificación de la piel, ¿ok? Y el tejido conectivo que rodea tanto a los cuerpos cavernosos como al esponjoso va a ser la túnica albuginea rica en fibras de colágeno, tejido conectivo denso y regular con abundantes fibras de colágeno. Este tejido eréctil está formado por senos, ¿no es cierto?, vasculares, y vamos a encontrar también arterias helicinas en el estroma de estos cuerpos, ¿no? Entonces, ¿ven? El órgano copulador masculino está formado por tres cuerpos eréctiles, los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. El corte transversal del cuerpo esponjoso muestra la uretra, como lo estamos viendo, rodeada de tejido eréctil, cuyos espacios cavernosos irregulares revestidos por endotelio contienen sangre.
El tejido esponjoso está rodeado por una capa gruesa de albuginia, que también ya lo hemos mencionado, fibrosa. Y los dos cuerpos cavernosos están rodeados por una vaina de tejido conectivo muy laxo al que se fija la piel, ¿no? Recuerden que dijimos que estaba todo rodeado por piel. Ahí está, ¿ven? Todo esto es piel, tejido conectivo que se llama la fascia superficial, la albuginia, ¿cierto? Los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso y la uretra. Y todo esto es parte de la piel. ¿Ok? Ahora miremos a mayor aumento. Aquí está la albuginia, miren las fibras estas, es una tricrómica, por eso que se ve esta coloración. Y aquí el colágeno se ve de color medio rojito, ¿no? Todas estas son fibras de colágeno, miren, y todo esto, ¿no? Estos son el tejido eréctil, todo este es el tejido eréctil, que aquí se nota inclusive llena de sangre, ¿no? Y aquí se ve la uretra masculina tapizada por un epitelio cilíndrico, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí se ven las glándulas de Littré, ¿no? Entonces, estas glándulas de Littré, cuando en la eyaculación no solamente se eyacula el semen de la vesícula seminal, el líquido prostático y los espermatozoides, sino también a veces parte de la secreción de las válvulas uretrales, que ya hicieron su labor antes de la eyaculación, y también la secreción de las glándulas de Littré, ¿no? Entonces, aquí podemos observar, miren cómo se notan, ¿no? Todos los vasos aquí, todo el tejido eréctil lleno de esta sangre, miren aquí, todo esto lleno de sangre, que está la uretra, ¿okay? Y esto de aquí es la glándula de Littré. Aquí se ven las glandulitas, que son acinares simples, ¿no? Son pequeños acinos, ¿no? Que son las glándulas de Littré. Y aquí miren ustedes todo el cuerpo eréctil lleno de fluido sanguíneo, ¿sí? Entonces, con eso hemos terminado la clase de hoy, ¿no? Entonces, estamos listos para hacer las preguntas correspondientes del capítulo y podamos responderlas cuando ustedes deseen.